Estoy con el doctor Jorge Campos, médico, cirujano e historiador. Le gusta mucho la historia política del país, por supuesto. Y con él vamos a hablar para ver cuál es la visión que hoy se puede tener de este instante de la política argentina comparado con otros instantes de hace 10, 30, 50, 100 años de cómo era la Argentina en esa época, ¿no? Jorge, gracias por venir al programa. No, gracias por invitarme, como siempre. Un gusto. Es un placer acá. Para mí también. Bueno, vos que sos historiador y tenés esa capacidad de ver retrospectivamente y poder valorar por comparación, ¿no es cierto? La axiología dice que la mejor manera de valorar es comparando. Seguro. ¿No? Bueno, vos podés comparar instantes de la Argentina de hace 40, 100 años atrás y compararlos con los de ahora y podés hacer una valoración. ¿Qué obtenés como resultado de tus valoraciones? Como resultado de mis valoraciones obtengo muchas cosas. Por ejemplo, podemos hablar del campeonato de fútbol. El primero que tuvimos nosotros como campeones de fútbol fue medio incidido por la Junta Militar del momento. El segundo fue gracias a Maradona y el tercero fue gracias a Messi. Lo cual te da que en la historia de la Argentina siempre hemos creído que hay un salvador siempre para nosotros. Y ese es el error de los argentinos. En el fútbol se da. Pues si vos tenés un tipo como Messi o como Maradona, te puede hacer marchar un equipo con gente que sea de medio para arriba, haces un buen equipo. Pero en la parte conductora de un país, la parte administrativa de un país, ya es más difícil que se dé el tipo salvador. Y nosotros siempre nos ha ido mal con los salvadores. Así como en esta parte, a los dos últimos campeonatos nos fue bien, en la historia política argentina siempre nos fue mal con los salvadores del país. Vino Perón a salvar el país, nos hundió. Vino Alfonsín, que después de Perón y de los golpes militares, bueno, los militares por supuesto siempre nos terminaron a los pocos años de su golpe, terminaron en fracaso porque no tienen la capacidad para dirigir un país. Alfonsín era un salvador, también nos fue mal. Menem era otro salvador, también nos hundió. Después del despelote que se armó en las elecciones en que Menem participó y todo lo demás, apareció Kirchner, que aparecía como un salvador del país, y a los pocos tiempos nos dimos cuenta de que era en realidad un acaparador del país para él, más que un salvador del país de los argentinos. Y para peor, se muere Kirchner y desaparece, digamos así, pero no termina la saga como los otros, como con Menem, como con Perón, que terminaron la saga, sino que queda una impronta con su mujer y ahora con su hijo, que nos parecemos un poco a países asiáticos, como Surinam, en el cual el salvador del país se transforma en el dictador del país y luego ya deja que la esposa maneje parte y el hijo es el heredero. Entonces, en vez de ser una personalidad política que intentó manejar el país, lo que intentó fue adueñarse, y lo que logró fue adueñarse del país en gran parte, como si fueran los emperadores de un país. Y para eso utilizaron el sistema de planes, de darle a la gente un plan, que es una cuota en pesos, que le dan por mes, para revertir, dijeron, un problema que tenían de desempleo, que era bajo en esa época, el 10, el 15%, y sin embargo con los planes fue un plan maquiavélico, lo llevaron a un 40% del país que vive de los planes, él, la mujer, el hijo que nace, vive de los planes, entonces no trabaja ninguno. Y esa es la gente que vos has visto amontonada, 5 millones de personas, para recibir a los campeones del mundo, en una locura en la cual podían destrozarte un semáforo, romperte el obelisco, robarte las casas que estaban cerca del obelisco, los negocios. Entonces, en vez de transformar un país, lo han llevado al país a una decrepitud de país, digamos, hacia abajo. No han transformado
hemos perdido la educación que teníamos desde Sarmiento, se ha ido perdiendo. La educación actual es una lástima, una lágrima. No salimos 90 en las pruebas PISA. No tenemos un puntaje adecuado. Fuimos un país que de la educación, con Alberti y con Sarmiento, salimos adelante. Nos hizo estar entre los primeros lugares del mundo. Y ahora estamos en el 90, 70, 90º lugar. Entonces, mi problema es cómo revertir este tema. ¿Cómo hacemos para revertir esta catástrofe? Ahí está el tema más importante, lo que vos decís, ¿no? ¿Cómo se puede revertir? Vos sabés que yo me pongo a analizar a veces y no encuentro la posibilidad de una salida. Encuentro a veces que un gobierno medianamente autoritario como el de Lee Kuan Yew en Singapur, ahora me lo están mencionando mucho, creo que se llama Bukele, de El Salvador, que está metiendo preso a todas las mafias, y parece interesante, pero muy no interesante. no se sabe si el tipo mañana es el dictador de El Salvador, ¿no es cierto? Lee Kuan Yew supo manejar la política como para ser sucedido. Creo que la primera vez lo sucedió el hijo y ya después cambiaron, salió de la familia. Fue un proceso muy interesante, pero en la década del 60 Singapur era un pequeño y pobre país de pescadores, y este hombre lo agarra y lo transforma en una potencia extraordinaria, con el modelo de economía de mercado bajo la tutela capitalista, con un sentido del respeto por la ley de manera extraordinaria, con unos planes de educación increíbles como se llevaron a cabo, que vos acabás de mencionar esas tres postales, ¿no? El problema de la economía, el problema de la educación y el problema de la ley y el orden. Exacto. Vos decís, ¿cómo se sale de toda esta situación? A mí me parece, capaz que estoy totalmente equivocado, ¿no? Me parece que es muy difícil. Vamos a suponer que el año que viene ganara Juntos por el Cambio y que hacen una alianza con Milei, más o menos acuerdan, llegan a acuerdos parlamentarios para tener las dos mayorías en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Teniendo mayorías en ambas cámaras, pues dice, bueno, estamos en condiciones de sacar ley. Veamos, ¿qué ley es importante? Yo antes, con César Martínez, mencioné el tema de que los inversores no vienen a la Argentina porque hay una ley laboral vetusta, vieja, que no sirve para nada, y una presión fiscal que es inadmisible. Muy bien, vamos a suponer que decimos, bueno, vamos a hacer una profunda reforma de la ley laboral. Libre afiliación a los sindicatos, el que quiere se afilia, el que no se afilia no tiene por qué pagar cuota. Las cuotas que tiene que percibir el Estado son mucho menores y los sindicatos lo mismo. Las obras sociales pasan al Ministerio de Salud y no las siguen manejando los sindicatos. ¿Qué te parece que hacen los Moyano, todos estos tipos al otro día que se enteran que hay una ley de esa manera? Yo pienso que le prenden fuego al país, como mínimo. Vamos a ver, si vos fueras presidente y querés hacer eso, primero tenés que empezar por encerrarlos. O sea, tenés que buscarle el desfalco que hacen en las obras sociales con la plata de la salud, que eso es demostrable, y los encerrás, así como lo encerraron al Caballo Suárez y que ahora lo liberaron, los encerrás. Es la única manera de que vos podés revertir. ¿Por qué es la única manera? Porque este no es un país democrático, es un país mafioso, en el cual las mafias la están manejando. Entonces, vos tenés que encerrarlos a estos personajes sindicalistas, tenés que encerrar a los empresarios corruptos, ¿no es cierto? Como Manzano, como Vila. No puede ser que Manzano, que era médico de ambulancias en Mendoza, hoy sea un señor que tiene 3.000 millones de dólares. No puede ser que el señor de cloro, que era vendedor de artículos de cloro y tenía una pinturería, hoy tenga 500 millones de dólares, conocido de fortuna. Una barbaridad. Claro, no puede ser que Lázaro Báez tenga 400.000 hectáreas en la Patagonia. Entonces, tenés que revertir lamentablemente todo eso. Tenés que tomar un gobierno en el cual la ley se cumpla a rajatabla. No puede ser que nuestra presidenta esté condenada,
esté juzgada y sin embargo va a la larga como con Menem, que estaba condenado porque destruyó una ciudad, Río Tercero, y sin embargo nunca lo pusieron preso. ¿Vos creés que la corrupción también llega a los estrados judiciales? Sí, indudablemente que sí. Sí. Todo es medio difícil. No digo que difícil. todos sean corruptos. Todos no, pero sí hay. Podemos reconocer que hay un 20, un 30% de gente honesta, o capaz que el 40%. Pero que hay un 50% de gente deshonesta en los estados judiciales. ¿Y cómo haces para meter preso cuando tienen dinero suficiente como para comprar al fiscal o al juez que quieran? Bueno, habría que copiarle a tu idea de Singapur. Tiene que ser una persona con amplio poder y que tenga el carisma necesario para convencer a jueces, a policías, a militares de que este país tiene que funcionar. A ver si podemos consensuar algo y partir de esa base para estar de acuerdo y decir, bueno, sigamos construyendo para Por supuesto, para tenemos arriba. que construirlo desde abajo. Yo siempre cuento la anécdota de Tito Larcio, 350 años antes de Cristo, donde el Senado le pide que sea el dictador de Roma por 6 meses nada más, porque Roma era un descalabro total, ¿no? Era un descalabro total. Tito Larcio asume como el primer dictador civil de Roma. Bueno, lo manejó tan bien el tema, se puede googlear tranquilamente en la historia de Roma. Lo hizo tan bien que el Senado le pidió por favor que siguiera 6 meses más. Entonces, bueno, Tito Larcio cumplió su cometido, tenía poder de vida y muerte sobre cualquier ciudadano de Roma. Y lo dejó espectacular, preparó a Roma para hacer la república y posteriormente el imperio. Bueno, cuando yo hablo de Lee Kuan Yew o de Tito Larcio, ahora Bukele que aparece en El Salvador, estoy hablando de que hace falta para la Argentina un gobierno autoritario, no los militares, por favor, claro, pero un gobierno civil autoritario que tenga capacidad de construir poder como lo hizo Kirchner, que con un 22% de los votos construyó poder a una velocidad increíble, un gran constructor de poder, como algo para observar en Néstor Kirchner. Entonces, un tipo que tenga mucho poder, que sea un gobierno autoritario, porque si no, ¿cómo hacer para disciplinar al Poder Judicial? Imagínate que está encima tuyo, te está controlando y te puede meter preso. Vamos a interrumpir un poquito. Néstor Kirchner construye poder de una manera muy fácil. Con la caja. Con la caja. Eso es muy fácil, construir poder con la caja. Yo compro a quien quieras. Así es. Vos decís y yo te lo compro. Si me dan caja, lo compro. Vos decís en Córdoba, este es incomparable, te lo compro. Claro. Entonces, de esa manera es muy fácil construir poder. De la manera que digo yo, es más difícil construir poder. Pero, si vamos a repasar un poco la historia, yo me acuerdo, mi padre estuvo en el golpe del 55, y en realidad en ese momento todo el mundo era peronista. En cambio, cuando después del golpe, que mi padre fue presidente de la Corte Suprema, en ese momento, todo el mundo era golpista. Pocos momentos después. Y los conocidos que eran peronistas venían a pedirle a casa, me acuerdo yo, porque yo los conocía, fulano, venían a pedirle a mi padre que morigere las cosas que ellos habían hecho mal o esto o el otro. O sea, que si vos tenés realmente un poder que pueda ser viable, sea teniendo parte del ejército, de la policía, parte de los jueces, lo podés hacer. Alfonsín tuvo la posibilidad de hacerlo. Nada más que le echó a perder. Pero Alfonsín tuvo el 54% de los votos y la posibilidad de hacerlo. Yo ya te conté por qué lo perdió al tema del sindicalismo. La famosa... la famosa ley... La ley de... ¿Cómo se llamaba? Del ministro de Trabajo, que era espectacular. El ministro ¿Cómo se llamaba el ministro? Que daba libertad, como lo que vos dijiste. Sí. En cada rubro podía haber... traicionó un senador de Neuquén, si no me equivoco, Zapá. No. Zapá le pide a Alfonsín una cifra para hacer un grupo de obras, que hoy te puedo decir serían como pedirle 5.000 millones de pesos o 10.000 millones de pesos, para hacer un grupo de obras en Neuquén.
Y Alfonsín le dice que él no podía darle eso. Y Zapata dice, no seas tonto, yo tengo 2 votos de senadores, vos necesitas 1, te doy los 2 senadores. Y Alfonsín le dice, no, ¿Vos sabés que, me impide mi cultura. perdón, es sensacional a la velocidad que se pasa el tiempo. Me acaban de avisar que nos quedan 2 minutos para este bloque. Está correcto. Mirá cómo se nos fue a Lo qué terminemos velocidad. rápidamente. Si yo tuviera la posibilidad, si el que viene tuviera la posibilidad de actuar haciendo el bien, y algunas veces tenés que dar algo para hacer el bien, o comprar algo para hacer el bien, lo haces. Bueno, pero acá es cirugía, vos que sos cirujano, es cirugía gruesa, no es cirugía fina. No es cirugía porque están gruesa. sobrando 1 millón de empleados públicos, por ejemplo. Tenés planes sociales para tirar para arriba que significan un altísimo costo del gasto público. Tenés que retirar los planes sociales. Yo un día dije, los planes sociales, que el 30% va a parar a la droga, el alcohol y las armas y todo eso, los transformo en ollas populares, como hizo Roosevelt en el crash del 29. Yo le doy de comer a la gente. Pero yo no lo transformaría en obra popular, yo haría una cosa mejor. Sería peronista, les daría trabajo. Bueno, Ustedes van a venir acá, pala en mano, y vamos a acabar un canal de Córdoba hasta el Paraná. ¿Cuánto te va a durar la pero gente? tenés que darle eso a una administración privada, porque No. La tomamos nosotros. el Estado... El Estado la Pero toma nunca a fue hacer el buena- canal. Bueno, pero tenés que tener ingenieros y todo lo demás. No, sí, ya sé, pero... que te manejen la gente. Bueno. pero la gente se vuelca a los dominó. Pero mirá. ¿cuánto te va a durar eso? No, pero hay un Van tema... a durar un mes trabajando. Sí, pero no importa. Si la pala los muerde. No tenés cómo. No tenés un pueblo de ángeles, tenés un pueblo de gente, Está bien. de seres humanos. Dáselo a empresas que si cuando, vos querés. claro, Dáselo a vamos a empresas. tercerizarlo. Bueno, pero me tienen que llevar 10.000 de acá, 10.000 otra sí, empresa, lo 10.000 que otra sea. empresa. La empresa, el ojo del amo Acá no. engorda el ganado. ¿Cuánto crees que va a durar esa gente? ¿Cuándo? La gente que vaya a acabar el canal. Sí. A la semana se han ido todos. ¿Por qué? El 90%, porque no saben trabajar. Bueno, porque no entonces quieren va a trabajar. tener más problemas sociales todavía. Bueno, pero vos le diste la oportunidad. Sí, y después tenés un caos. Te prenden fuego al país. Bueno, tenemos que manejar de cómo, Bueno, qué se por hace eso con que esa- no es fácil. Hay que manejar qué se hace con esa gente que no trabaja. Para mí mejor si acaban el canal. Hay un qué sé plan yo. que desarrolló la Fundación Libertad y Progreso que me parece extraordinario, que está hecho para los empleados públicos. Agustín Echevarne, que es el presidente de la Fundación, un gran economista para mí, tendría que ser ministro de Economía ese tipo, tienen un plan desarrollado donde despiden a 1 millón de empleados públicos y durante 2 años les siguen pagando el sueldo a cifras constantes y el Estado gana una enormidad de plata. Claro. ¿Te das cuenta? Porque no es solamente el sueldo lo que te produce la pérdida de dinero de las empresas públicas, sino el sistema de trabajo que tienen los empleados públicos. Ahí donde tiene que estar uno, hay 4. Entonces, bueno, ellos tienen un sistema que me parece muy bueno, lo he visto, se lo puede googlear o buscar en YouTube, está cuando él explica todo eso y me parece extraordinario. Yo creo que si le buscamos la vuelta, se encuentra el sistema. Sí, seguramente. Lo que pasa es que nadie le busca la vuelta, porque todo el mundo prefiere engancharse con las mafias y tener unos dinerillos del Estado y qué sé Y yo, no, pero además, y hacerse un fondo. Juegan los intereses. Thomas Hobbes dice que el hombre es un ser autointeresado egoísta y cuando juegan los intereses entran a jugar los empresarios, los juristas, los sindicatos, todos entran a jugar y todos están defendiendo sus intereses y es muy difícil defender los intereses del país, en definitiva. Bueno. Pero los modelos macroeconómicos que hoy hay en el mundo, tomá los 30, 40 países de mayor desarrollo y todos tienen el modelo de economía de mercado bajo tutela capitalista. Claro. Entonces, bueno, copiemos esos modelos en serio, Seguro, porque por supuesto. acá cuando Macri dijo que iba a ser modelo liberal no hizo nada de todo eso. No. Yo a Macri le tuve un poco de confianza por ser nieto de mafiosos, pero no me fracasó totalmente. Bueno. No usó su genética. No, para nada. Bueno, Jorge, la verdad que hemos conversado bastante hoy. Ha Sí, sido muy interesante el la tiempo charla. corre. Nos volveremos a reunir para ver qué punta Seguro. podemos encontrar. Gracias por venir al supuesto. programa. No.